Thank you. It's my pleasure to present this afternoon to Dr. Alice Silverglade. Dr. Alice Silverglade is a speech and Esta language. tarde presentar a la doctora Alicia Silverglade, es terapeuta de lenguaje y trastornos del lenguaje en el Departamento de Neurología en el Sistema de Salud de Henry Ford. Es profesora adjunta del Departamento de Neurología en Wayne State University, Escuela de Medicina, y en 2019 fue postulada como clínica del año en la Asociación de Habla y Lenguaje de Michigan. Estamos listos para la presentación de la doctora Alice Silverglade, el uso de la discapacidad de disfagia. Sorry. Hola. She- Okay, she's- Dr. Alice. Sí, Begin with, I'll review my disclosures. thank you. Estos son mis conflictos de interés. Una disculpa. Thank you so much for that lovely. Muchas gracias por esa hermosa presentación. Lo aprecio y es un honor estar aquí. Pueden ver mi pantalla. Lo que hice fue que grabé mi plática porque estoy viajando. Soy de Michigan, pero actualmente estoy en Florida y quería asegurar que los tecnológico funcionara, así que estoy grabando y estaré aquí. Yo reproduciré la plática y cualquier pregunta se puede presentar a través del chat. Y cuando la plática se termine, lo cierro y podemos tener preguntas y respuestas. Así que voy a proceder. Begin with, I'll review my disclosures. I am a salaried employee. Estos son mis conflictos de interés. Trabajo en el sistema de salud Henry Ford. Soy profesora educadora en el Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wayne State. Empezamos hablando acerca de medidas de resultados reportados por los pacientes, y los resultados de medidas reportados por los pacientes son cuestionarios validados que cuantifican la salud desde la perspectiva del paciente. My apologies. Una disculpa. Queremos saber qué es lo que quiere el paciente, cuáles son sus problemas, no solo lo que nosotros creemos que son sus problemas. Así que tenemos que oír de los pacientes mismos cómo van las cosas y cómo te ayudamos. Nos ayuda a entender resultados clínicos que más les interesan a los pacientes y es fundamental para la entrega de una atención de alta calidad. Vamos a ver esta gráfica para empezar esta presentación circular de los resultados de medidas del paciente, que el acrónimo es PROMS, así que quizá diga PROMS durante la plática, o PROs, que son resultados reportados por el paciente, y eso está al centro de lo que hacemos. Y eso se relaciona con cómo va nuestra investigación, cómo se va a ver afectado por los resultados reportados por pacientes. Nos ayuda en la toma de decisiones compartidas con el paciente. ¿Está funcionando nuestro tratamiento? ¿No está funcionando? ¿Qué piensas tú? Estamos preguntándole al paciente de manera cuantitativa que describa qué tan eficaz es nuestro tratamiento. Así que toma de decisiones compartidas respecto a tratamiento adicional. Ver quizá cuidado quirúrgico preimpuesto y tratamiento. Daremos ejemplos a medida que avanzamos en la plática sobre algunos resultados que hemos hecho con DHI, medidas preimpuestas. También aseguramiento de calidad es lo que estamos haciendo efectiva y significativo. Así que resultados de medidas reportados por pacientes están al centro de todo lo que hacemos por el paciente. Es atención centrada en el paciente, obteniendo información desde la perspectiva del paciente. Y en última instancia nos debe ayudar
nos ayudará a determinar el tratamiento más efectivo, quirúrgico preimpuesto, tratamientos quirúrgicos más efectivos, o cuando menos saber las respuestas de los pacientes para contar a otros pacientes. Bueno, nuestro historial en la clínica muestra que los pacientes dirán X, Y y Z, sucedió con ellos después de este tratamiento en particular o después de este abordaje quirúrgico. Y esas son cosas que se pueden redactar en la literatura para que otros lo conozcan. Así que resultados reportados por pacientes son maneras muy efectivas de ver el cuidado desde una perspectiva global. Estamos aquí para hablar sobre disfagia, así que vamos a hablar sobre PROMS y disfagia. Sabemos que por reportes por paciente, el disfagia tiene un efecto negativo sobre trabajo, esparcimiento y situaciones sociales, así que tenemos que saber si nuestra intervención está mejorando la calidad de vida del paciente, nuestro tratamiento fue efectivo, cuál es la perspectiva del paciente de su avance. Buscando una herramienta reportada por pacientes que podemos usar fácilmente en la clínica, que tenga la robustez para darnos la información que requerimos del paciente. Mis colegas y yo desarrollamos el índice de discapacidad por disfagia que se reportó en la revista Disfagia en 2012. DHI, la herramienta para evaluación, empezó como una encuesta de 60 preguntas para la versión beta, que luego se redujo a un cuestionario de 25 preguntas a través de análisis estadístico, usando un análisis Cronbach's de resultados reportados por pacientes y de declaraciones que más se asociaban entre sí. Y así el índice de discapacidad por disfagia es una herramienta clínicamente válida reportada por pacientes viendo los efectos discapacitantes desde la perspectiva del paciente y cómo afecta su disfagia, su calidad de vida. Así que índice de discapacidad por disfagia es confiable, estadísticamente robusta para ver los efectos discapacitantes de la disfagia. Se ha citado como la herramienta más efectiva para la práctica clínica, representando la más eficaz herramienta para la evaluación de disfagia, y muchos alrededor del mundo lo están usando para investigación clínica y atención de pacientes, que es muy recompensador. Índice de discapacidad por disfagia se ha publicado en varios idiomas, como pueden ver aquí. No hemos visto una versión publicada de DHI en español, aunque probablemente existe alguno en forma informal que nunca se han publicado. Así que espero que alguien decida publicar oficialmente una versión española del índice de discapacidad de disfagia, y con gusto trabajaría sobre eso, aunque no hablo español, pero puedo apoyar para que asegurar que la nueva versión sea consistente con lo que era la intención inicial de las preguntas en inglés. Y la mayoría de los autores publicados se han comunicado conmigo, muchos no, pero muchos sí, para asegurar que la versión traducida es lo que era la intención de la pregunta original. Así que es emocionante ver esto, y habrá más después. Bien, para resumir, el índice de discapacidad por disfagia es un cuestionario de 25 preguntas. Las declaraciones fueron obtenidas de reportes por pacientes. Se divide en 3 subescalas: funcional, emocional y física, cada uno con calificar de nunca, a veces o siempre, que es una calificación de 0 a 4. También hay una calificación de autoseveridad al final, en un intervalo similar de 1 a 7, con 1 como normal y 7 como problema severo de deglución. El número total de puntos que se pueden obtener en DHI es 100, va de 0 a 100, y hablaremos de calificación en un momento. Vamos a revisar el significado de las diferentes subescalas. Un subescala funcional es el impacto que tiene la disfagia sobre actividades diarias. Un subescala emocional es la respuesta afectiva de la disfagia
Y luego la subescala física es la autopercepción de discomodidad física debido a la disfagia. Aquí está la versión del índice de disfagia discapacitante que usamos en nuestra clínica. Todo está en una sola página y pueden ver que simple pides al paciente que palomee el recuadro de lo que siente. Se lo entrego al paciente al inicio del tratamiento y les digo, palomea en la columna, nunca, a veces o siempre, que mejor describe tu sentir respecto a estas afirmaciones. Y luego regresamos y las calificamos. Y esto es una muy bonita medida de reporte de resultados por pacientes que pueden usar en su clínica. Y es muy útil porque si yo trabajo con un paciente y creo que va muy bien, quizá los llevo a videofluoroscopía para un estudio de deglución post-tratamiento y veo que los pacientes no están aspirando, por ejemplo, y me parece maravilloso. Y le digo al paciente, creo que vas muy bien, no veo nada de aspiración. Y ellos me miran y dicen, y esto ha sucedido, y me ven y dicen, pues todavía tardo una hora para comerme un sándwich. Así que en la mente de ellos no van tan bien. En mi mente me parece que se han graduado de terapia de deglución porque van tan bien. Así que este es un buen ejemplo de cómo necesitamos saber lo que están sintiendo los pacientes, cómo estamos afectando su calidad de vida y por eso esta herramienta se desarrolló. Bien, por si no vieron la parte inferior de la página, esta es una escala de intervalos que usan los pacientes para calificar su percepción de deglución de normal a 7, que es el problema más severo que pueden tener. Entonces hablemos de la calificación para DHI y aquí pueden ver que las subescalas y calificación total tiene su propio sistema de calificación y las calificaciones se dividen en categorías de normal, leve a moderada a severa. Había menos en la categoría de moderado a severo, así que las combinamos para hacer una sola categoría. Y simplemente sumamos las calificaciones de los pacientes y luego vemos la tabla para ver dónde caen. Sabemos que hay muchas desviaciones estándares grandes debido a la heterogeneidad de la población de pacientes. Estas calificaciones de severidad autopercibida por los pacientes se agruparon en cuatro categorías usando las siguientes definiciones. Recuerden, esta es la escala al final del índice de discapacidad por disfagia, que va de 1 a 7. 1 se considera normal, 2 a 3 consideramos leve. Si alguien se califica como 4 o 5, lo consideramos moderado. Y si se califican 6 o 7, consideramos que eso es severo. Entonces, la subescala media de índice de discapacidad por disfagia se consideran de 1 a 4 para los 4 grupos de severidad y hubo diferencias significativas entre cada una de las subescalas. Recientemente, FOBO y colegas analizó el establecimiento de valores normativos de índice de discapacidad por disfagia y DHI se comparó con un grupo control sano y todas las publicaciones de DHI traducidas también usan un grupo control sano, así que tenemos valores normativos. Este autor particular quería crear una calificación de corte para la persona con disfagia o no y crear las diferencias medias estandarizadas con 95% de intervalo de confianza. Así que el autor y sus colaboradores hicieron un metaanálisis y seleccionaron de ese metaanálisis 5 artículos que se publicaron, incluyendo DHI inicial y los otros 4 de versiones traducidas de DHI para reunir los datos normativos de todos esos estudios. El resultado de ese estudio de 323 sujetos de los 5 artículos resultó en el punto de corte final como 2.49, como
función de deglución normal. Todo lo que esté por arriba de 2.49 en DHI se considera disfágico y cualquier cosa por abajo se considera normal. Sin embargo, la calificación de corte no te da categoría de severidad, así que es difícil ver cómo cambian los pacientes con el paso del tiempo. Muy bien, hablemos de cómo usamos esto en la clínica. Puede usarse para básicamente lo que quieras, así que hemos usado esto en nuestras instalaciones para tratamiento pre y post o comparación pre y post cirugía para evaluar la eficacia del tratamiento o del procedimiento. Así que digamos que un paciente tiene una parálisis de cuerdas vocales y le das DHI con anticipación y se lo aplicas y vemos que están mejorando con terapia de voz y se hace una intervención y luego queremos aplicar el DHI post tratamiento y podemos ver qué tan eficaz fue la medialización para ese paciente y te dará algo que mostrar al paciente, como que, mira, esta fue tu calificación antes de empezar, al iniciar tu problema, esta es la calificación después, y el paciente tiene algo visual de su avance que es muy reforzador para ellos. También puedes ver DHI y o disfagia clínica comparada o videofluoroscopía a través del tratamiento y post-tratamiento. Así que le da al paciente retroalimentación, además de retroalimentación para ti sobre cómo van. Y hemos aplicado esto en nuestra clínica diaria, en nuestra atención, pero hemos analizado DHI en 3 estudios que les presentaré hoy, que son investigación clínica. Los 3 ejemplos que les voy a presentar son los siguientes. El primer estudio que presentaré es sobre cómo usar DHI comparándolo con estudio de deglución videofluorográfico antes y después de inyección de botulino para distonia cervical. También hemos usado DHI comparándolo con VHI, que es el índice de discapacidad de voz, para analizar cómo los individuos con enfermedad de Parkinson juzgan su efecto discapacitante de voz y deglución al paso del tiempo relacionado con su diagnóstico. Así que cómo cambió su voz y deglución, y los cambios de voz eran significativamente correlacionados con cambios en la deglución. Otro estudio que hicimos analizó el índice de discapacidad de deglución y Parkinson antes y después de la estimulación. Estos son ejemplos de maneras en que hemos usado DHI en nuestra investigación clínica y estamos trabajando sobre la publicación del primer artículo, pero los otros 2 ya están publicados y puedo darles esas referencias al final de la plática. Bien, empecemos con el primer estudio. Distonia cervical idiopática es la forma más común de distonia focal de nuevo inicio en adultos. Es un movimiento muscular sostenido, doloroso, involuntario, repetitivo de las contracciones del cuello. Distonia cervical se consideró un trastorno psiquiátrico en un estudio reciente analizando calidad de vida en individuos con distonia de cuello. Indica que distonia cervical tienen calidad de vida peor desde el punto de vista físico sobre la población general sana y no había diferencias significativas en salud mental sobre la población general. La etiología de distonia cervical es desconocida, pero básicamente se considera que es ocasionada por un trastorno de la función de los linfáticos basales. Una teoría incluye la interrupción de los reflejos cólico-vestibulares y cólico-cervicales. Estos reflejos nos ayudan a controlar dónde está la cabeza en el espacio, y el reflejo cérvico-cólico ayuda a estabilizar la cabeza sobre el cuerpo, y es posible que se empeora con cambios súbitos de posición del cuerpo, aporte sensorial como dolor y sonido que conducen a cambios de plasticidad en la corteza motora que causa un giro súbito del cuello. También hay una forma familiar de distonia cervical y se ha establecido una generalización genética en 18p. Las mujeres lo tienen con el doble de frecuencia que varones. El tratamiento más común para distonia cervical es inyección de toxina botulínica. Es una neurotoxina que
bloquea la liberación de acetilcolina de los axones de la junta neuromuscular, causa parálisis flácida de los músculos contraídos y el beneficio se percibe generalmente a la semana y beneficio completo a las 2 semanas. Para cada solución hay un nuevo problema y en este caso es disfagia. La disfagia es el efecto adverso más frecuente después de inyección de toxina botulinum. Después de la toxina botulínica, uno puede tener boca seca, debilidad persistente de músculos del cuello o cambios de voz como aspereza o disfonía. Ha habido investigación relacionada con disfagia y se ve en el pasado, pero los problemas es que no hay PROMs validados, había cuestionarios validados o preguntas de sí o no que se hacen a los pacientes y una evaluación informal del estudio de deglución videográfica. Había 2 objetos. La primera es ver si la toxina mejora la deglución fisiológica en individuos con CRE determinado por los estudios de deglución videográfica usando MBS-IMP, que es una escala de calificación estandarizada. El segundo objetivo era determinar si toxina botulínica mejora la autopercepción de la discapacidad psicosocial usando el índice de disfagia. La meta para el estudio era determinar si los resultados ayudarían a los proveedores de atención a la salud con información más robusta para mejor identificar y evaluar disfagia en CRE. Posiblemente podría influir sobre los músculos seleccionados para inyección con toxina botulínica para tratarlo y asista a los pacientes en la decisión de riesgo-beneficio para tratamiento con Botox. Teníamos 18 sujetos, solo un varón. Los criterios incluyen el diagnóstico médico de CD por un especialista en trastornos de movimiento. Criterios de exclusión incluyen estimulación cerebral profunda o existencia de problemas neurológicos significativos, excepción de temblor, ni antecedente de cirugía o cáncer de cabeza y cuello que afecta la deglución. Para calificar para el estudio, los sujetos tienen que tener una calificación de HI fuera del rango de lo normal. Completaron su estudio de deglución videofluorográfica al mismo día que inyección o un par de días antes y luego regresaron 2 semanas más tarde, aproximadamente un poco más, y repitieron DHI y su estudio de deglución videofluorográfica. El protocolo de FSS se basó en el protocolo MBS-IMP. Usamos Varibar de sulfato de bario con 5 centímetros cada uno para 3 pruebas de bario delgado. El primer prueba era una prueba de práctica y se descartó y luego bebían de una taza sucesivamente como si tuvieran sed y luego pasaron a 2 pruebas de 5 centímetros de consistencia de néctar de un vaso y luego 2 pruebas de consistencia de miel, de bario de una cucharadita, una de consistencia pudín de una cucharadita, un cuarto de galleta con bario de miel y una píldora de bario. Los patólogos de terapia de lenguaje con 12 años de experiencia diagnosticando y tratando adultos con disfagia calificaron a todos los estudios de deglución videofluorográfica. Era ciega la identidad del sujeto y tiempo de BFSS en relación con la inyección de Botox. Este es el resumen de los 10 características elegidas para analizar de los 17 calificaciones de MBS-IP para este estudio. Todo desde la fase oral hasta la fase faríngea. Tenemos pacientes que tragan un píldora de baria, aunque no calificamos el tránsito esofágico. Vamos a ver los métodos estadísticos usados para este estudio. Primero, las estadísticas descriptivas analizaron medio y desviación estándar para medición pre y post de HI y porcentajes para pre y post medición de FSS, que eran las calificaciones de ISP. Pruebas apareadas T evalúan el cambio entre pre y post tratamiento Botox para todas las subescalas y el gran total. Las pruebas de rango asignado evalúan cambios entre pre y post tratamiento Botox, videofluoromedición para cada consistencia, además de la consistencia percibida de HI. Finalmente usamos coeficientes de correlación de Spearman para ver la asociación entre cambios en medición de HI y cambios en medición de videofluoroscopía. Y también se usaron para computar la evaluación de la asociación entre
la cantidad de Botox administrada y el cambio subsecuente de DHI y las mediciones de FSS. El nivel de pruebas se puso en 0.05 y nos hicieron ajustes para comparaciones múltiples. Entonces, después de todo eso, ¿qué encontramos? Encontramos una diferencia estadísticamente significativa en las calificaciones después de inyección de Botox para consistencia de pudín, y fue durante la calificación de residuo faríngeo. Los individuos tenían aumento significativo en residuo faríngeo post inyección de Botox. En MBS y MSP, entre más baja la calificación, mejor. Así que si solo vemos los números, vemos que antes de Botox había 13 personas con calificación de 0, 6 con calificación de 0. Preinyección, una persona tiene calificación de 1 y después de inyección 4 personas tienen calificación de 1 y antes de inyección 4 personas tienen calificación de 2 y después 8 tenían calificación de 2. Bien, entonces veamos el deglución pre-Botox de pudín y vemos que hay un poco de residuo en la base de la lengua, no hay colección en los espacios moleculares pre-inyección de Botox. Y en esta imagen vemos que las moléculas se empiezan a llenar y vemos que esto claramente es diferente que el pre-Botox estudio de deglución, donde vemos barrio residual que se acumula, y el resultado de DHI post-Botox mostró ninguna diferencia significativa en ninguna de las subescalas donde la calificación total post-inyección de Botox DHI. Y ahora veamos las asociaciones entre la calificación de DHI y la cantidad de Botox que fue administrada. Y aquí empezamos a ver cambios significativos. Claramente hay una correlación positiva significativa entre la cantidad de Botox administrado y la autopercepción de los atributos físicos de los efectos discapacitantes de disfagia, y ven esos números claramente subrayados en amarillo. No hay cambios en la escala funcional o emocional, pero el gran total y la severidad percibida por el paciente también significativamente correlaciona con la cantidad de dosis de Botox. Y usamos esta gráfica para ver más allá la asociación entre los cambios en atributos físicos de los efectos discapacitantes de disfagia y el número de unidades Botox. El eje tiene varias unidades Botox que van creciendo, y DHI, subescala física, post calificación, todas las calificaciones por abajo de la línea horizontal son individuos que identificaron mejoría de deglución basada en atributos físicos de disfagia después de inyección de Botox, y todos arriba de la línea calificaron peor post inyección de Botox. Así que vemos que a nivel de los aumentos de unidades de Botox, la autopercepción de disfagia basada en DHI empeoró. Y recuerden que esta es una escala que incluye que toso al beber o toso al comer. Tengo que deglutir 2 veces para que pase el alimento. Me siento como si tuviera esa sensación de estrangulamiento al deglutir. Todas esas cosas cambiaron con más Botox. Y en estas gráficas vemos que las líneas no son tan severas. Esto no fue significativo para la subescala funcional ni para la subescala emocional. Aquí a través de esta gráfica de nuevo vemos una bonita imagen de los cambios en total, la calificación de DHI comparado con la dosis de Botox, y la calificación se debió a las calificaciones de subescala física. Y aquí vemos las asociaciones entre cambios en MBS y DHI, y sí tenemos algunos hallazgos significativos, aunque eran inconsistentes, y seguimos analizándolos. Esto es un resumen de los hallazgos significativos de MBS y NP y la dosis de Botox, que también son inconsistentes, aunque un par de hallazgos interesantes señalaría que pareciera que hay una correlación positiva entre dosis de Botox y calificación de MBS y NT para degluciones sucesivas para variantes de espesor y néctar.
Así que al ser retado el cuerpo, vemos resultados más significativos para la dosis de Botox en lugar de solo 5 centímetros cúbicos. Este es un resumen de todos los músculos que se inyectaron. Queríamos ver inyección anterior contra posterior, pero hubo solo 2 músculos anteriores que se inyectaron y fueron la esternocleidomastoideo y el escaleno medio, y nunca se inyectaron individualmente. Tenían anterior más músculos posteriores o solo músculos posteriores. Así que eso hay que ver para estudios futuros. En resumen, los individuos con distonia cervical percibían handicap más grandes físicamente con cantidades mayores de unidades de Botox. Los individuos con distonia cervical tienen mayor percepción de disfagia y hay asociaciones entre cambios en deglución objetiva basado en MBS y MP y pacientes autopercepción del efecto de discapacidad basado en DHI. Los limitantes del estudio incluyen el hecho que la mayoría tenía disfagia leve, así que no hubo mucho cambio pre y post Botox. Además, había un número pequeño de sujetos y un número desigual de participantes basado en género. Había falta de información sobre el inicio de Botox. Algunos pacientes vinieron después de recibir Botox por 5 años de otro sistema de salud y no teníamos esos registros. Tampoco evaluamos los efectos de medicación sobre el estudio. Algunos de los pacientes estaban tomando Clonipin, lo tomaban al mismo tiempo antes de cada estudio de deglución y ninguno de los otros pacientes estaban tomando nada para distonia cervical. En conclusión, las personas con distonia cervical pueden beneficiarse con una discusión acerca del estado de deglución y cambios potenciales en la deglución, de inyección de Botox con su profesional de atención a la salud para pesar los riesgos y beneficios de recibir la inyección. Y el uso de DHI en el contexto clínico es fácil y libre de riesgo para determinar cambios en deglución y ayudar en la toma de decisiones de la necesidad para estudios más invasivos y para educar a los pacientes sobre resultados de autopercepción de estudios de deglución post-Botox. Este es el segundo ejemplo de cómo usar el índice de discapacidad de disfagia y deglución. En este estudio queríamos saber si podíamos usar el autorreporte de efecto discapacitante de voz, cambios de voz y deglución como medio para evaluar marcadores clínicos de progresión de enfermedad de Parkinson y para ayudarnos en mejorar la atención al paciente y en desarrollo de pruebas clínicas para más investigación. Nuestros objetivos eran ver la relación entre el efecto discapacitante de disfonía y disfagia con diagnóstico de Parkinson y queríamos determinar si había relación entre voz y discapacidad de deglución a través del curso de enfermedad de Parkinson. 277 sujetos terminaron la evaluación en sus visitas de neurología clínica. Después de terminar, revisamos las gráficas del paciente y cualquiera que tenía lesión cognitiva basado en las notas se excluyó del estudio. Los pacientes también fueron excluidos si tenían otras condiciones neurológicas. Para evaluar la relación entre enfermedad de Parkinson y las mediciones DHI y VHI, los sujetos se dividieron en 3 grupos de duración, corto, mediano y largo. Corto era que alguien había diagnosticado entre 0 y 4 años, medio 5 a 9 años y largo más de 10 años de duración. Se usaron pruebas chi al cuadrado para información demográfica y DHI y VHI entre los 3 grupos de duración y género. Análisis de variación se usó para las calificaciones de DHI y VHI. Wilcoxon de 2 muestras se usó para la calificación de autoseveridad en DHI, en la calificación de severidad de voz en DHI y el nivel alfa llegó a 0.05. Correlación de coeficiente de Pearson se usaron para comparar DHI y VHI. También se usaron para comparar la relación de duración de Parkinson con calificación de DHI y VHI. Y la prueba de Williams se usó para comparar las correlaciones de enfermedad de Parkinson, su duración con mediciones de DHI, a la correlación de tiempo con mediciones VHI. En esta tabla uno ve que no hay diferencia significativa entre edad y género para ninguno de los 3 grupos de duración. Y aquí vemos que no había diferencia significativa entre
grupos de tempranas y medianas en los resultados de HI, pero al ver el grupo temprano comparado con el diagnóstico más tardío, había diferencias significativas en todos los subescalas de HI y la calificación total y la autoseveridad. Así que pareciera que los individuos con enfermedad de Parkinson no empiezan a identificar efectos discapacitantes de disfagia hasta más adelante en la enfermedad. Resultados similares se vieron entre los años de 5 a 9 y el grupo más tardío de 10 o más, aunque no había ningún cambio en la subescala emocional y la severidad. Uno ve hallazgos similares con el índice de discapacidad de voz, o sea, con enfermedad de Parkinson empiezan a identificar discapacidad vocal de la enfermedad más adelante en su diagnóstico comparado con los años tempranos. Y aquí vemos resultados similares del grupo de rango medio a la etapa tardía, que el efecto discapacitante de la voz ocurre más significativamente en los años más tardíos del diagnóstico comparado con los años medios. Aquí vemos que no había ninguna correlación significativa entre DHI y VHI. No había ninguna correlación significativa entre duración de enfermedad de Parkinson y VHI, ni entre enfermedad de Parkinson y DHI. Entonces, uno de estos resultados nos dicen que la autopercepción de voz y deglución discapacitante en Parkinson se asocian a etapas más avanzadas de enfermedad y progresan de manera lineal. La autopercepción de handicap de voz y deglución van paralelos a lo largo de la progresión de enfermedad de Parkinson. Así que si sabes los resultados de uno, conocerás los resultados de otro. Si alguien dice que observan efecto discapacitante de la voz, probablemente también observan discapacitación en deglución al mismo tiempo. Individuos con Parkinson compensan cambios de la voz y deglución tempranamente en la enfermedad cuando la retroalimentación sensual perceptual está intacto. Concluimos que la interrogación dirigida de la autopercepción de voz y deglución en Parkinson se recomienda como identificación de un problema, indica conciencia del otro problema. Identificación de medidas de resultado por pacientes relacionados con discapacidad de voz y deglución en EPD crea oportunidad para identificación temprana, tratamiento y mantenimiento de deglución y comunicación de calidad de vida lo más posible. Hemos llegado al tercer y último ejemplo de cómo usar el índice de discapacidad de disfagia en investigación clínica. En este caso tomamos DHI y analizamos las calificaciones comparados con el estudio de videofluorografía antes y después de estimulación con enfermedades de Parkinson. Todos los sujetos tenían estimulación núcleo subtalámico bilateral. Por investigación previa sabemos que disfagia en Parkinson no mejora con tratamiento dopaadrenérgico, así que movimiento de brazos y cuerpo mejoran con levodopa y otros medicamentos. Sabemos que hay beneficios motores perdurables de STN-DBS, pero los beneficios sobre deglución no son claros. Así que nos propusimos evaluar la función de deglución objetiva con el estudio de deglución videofluoroscópica antes de STN-DBS y también queríamos examinar de discapacidad a largo plazo y medio del disfagia y voz con o sin influencia de tratamiento de levodopa y estimulación eléctrica. También queríamos examinar efecto corto y largo plazo de discapacidad autorreportada de disfagia antes y después de DBS usando DHI. En este estudio tenemos 14 pacientes, 2 mujeres. El rango de edad era 41 a 76 años con media de 59 años. Estos sujetos tenían HON-INJAR, calificación igual o mayor de 3 y calificación UPDRS de parte 3 en el estado sin medicamento igual o mayor a 3 y completaron DHI y tenían su estudio videofluoroscópico línea basal un mes antes de STN-DBS bilateral y luego 3 meses y 2 meses después de cirugía.
Para este estudio, los sujetos recibieron 3 procedimientos de videofluorografía de deglución y 3 completos de HI para videofluoro. A línea basal antes de DBS venían sin medicamentos, o sea que no estaban tomando medicamento por 12 horas antes de su estudio de deglución. Después del estudio, los pacientes tomaron su medicamento, esperamos 30 minutos y luego repetimos el estudio. Cuando vimos a los pacientes post-DBS, los trajimos de nuevo 3 meses y 12 meses después de su procedimiento. Cada una de esas veces los pacientes fueron sometidos a 4 estudios de deglución. Llegaron sin medicamentos, con estimulador, y hicimos el estudio sin medicamentos y sin estimulador. Y luego pedimos a los pacientes que tomaran el medicamento, esperamos 30 minutos y regresamos con medicamento y sin estimulador y sin medicamento y con estimulador. El protocolo BFSS consistió en 3 pruebas de cada una de estas consistencias. 10 centímetros de bario por taza, 10 centímetros de bario espeso por taza, una cucharadita de pudín de bario y cuarto de galleta revestida por bario. Y el estudio de confiabilidad intercalificador se hizo entre un patólogo del lenguaje y un radiólogo, pero por limitación de tiempo y horarios de los clínicos, en última instancia, uno de los terapistas del lenguaje calificó todas las condiciones BFSS, estaba cegado al estado de medicamento y estimulador. Las calificaciones BFSS calificando de 1 a 3, dependiendo de la frecuencia de los hallazgos en las pruebas. Se usaron pruebas apareadas T para ver entre 3 meses y 2 meses post-DBS. Y la combinación de estimulador, medicamentos se analizó para cada consistencia. Pruebas PRT también se usaron para DHI para evaluar resultados línea basal 3 y 6 meses post, SNT y DBS. Y P menor a 0.01 se consideró estadísticamente significativo, ajustando para múltiples comparaciones. Diferencias con P entre 0.01 y 0.05 se consideraron tendencias. Muestran tendencias. Los resultados revelan que al comparar línea basal con 3 meses post-DBS, había tendencias significativas en mejoría emocional y funcional, además de la calificación total de HI. Al ver línea basal a 12 meses, vimos mejoría significativa en emocional y funcional y calificaciones de HI total. No hubo cambios significativos en la subescala física o severidad autopercibida de disfagia entre esos puntos de tiempo. Había tendencias variables dentro del resultado BFSS e incluían estimulación encendidos sin medicamentos, donde vimos que la preparación oral de líquidos delgados a 12 meses era significativamente mejorada comparada con otras consistencias de alimentos y condiciones. También vimos que la preparación oral de puré a 3 meses empeoraba con el tiempo en cualquier condición cuando no había estimulación ni medicamento. También vimos que estimulación y sin medicamento muestra respuesta de deglución mejorada de sólidos a los 12 meses. También vimos que había contracción faríngea reducida con alta respuesta media en todas las condiciones y puntos de tiempo para líquidos espesos, puré y sólidos. También notamos que en la mayoría de las condiciones y parámetros de deglución había una tendencia hasta respuestas media más altas, o sea, empeoramiento de las calificaciones a los 12 meses comparado con la línea basal y 3 meses. Entonces, si consideramos los hallazgos, sabemos que programación DBS se enfoca sobre mejoría de discapacidad motora en Parkinson, como temblor de extremidades, rigidez y destreza a la marcha. En el estudio STN-DBS mejora la coordinación orofaringea después de bolos sólidos, 2 meses después del procedimiento. Sabemos que los sólidos proveen retroalimentación sensorial orofaringea aumentada y requieren mayor esfuerzo motor, y que quizá solo tener ese aumento de sensación asistida para dar a los pacientes mejor o más bajas calificaciones en BFSS.
vimos que había limitación de las contracciones faríngeas en todo el tiempo, que empeoraron con consistencias más espesas, consistentes con reportes anteriores que me hablan de contracción trastornada faríngea durante DBS con individuos con enfermedad de Parkinson. Entonces es interesante que vimos que había mejoría significativa en los efectos discapacitantes emocionales y funcionales de disfagia basados en los resultados de HI, pero no la subescala física. Entonces esto es interesante porque si pensamos en las declaraciones en la subescala emocional y funcional, incluyen para la subescala emocional la pena en comer en público, temor a ahogarse cuando comen, temor a deglutir. Y las declaraciones funcionales incluyen tener que cambiar la dieta, comer alimentos más pequeños y cosas de esas. Así que es muy posible que el efecto resultado de mejoría física, de DBS, tenían un efecto positivo y jugaron un papel en los hallazgos que vimos. Así que físicamente los pacientes observan que no se ahogan tanto o no tienen que deglutir con tanta frecuencia. No había cambio significativo en la subescala física, pero emocionalmente y funcionalmente los pacientes observan mejoría significativa post-DBS. Así que eso es muy interesante observar. Es posible definitivamente que la mejoría en la calificación de discapacidad emocional y funcional se basa en un efecto placebo. Recibían un tratamiento y esperaban mejorar. Así que eso también es una posibilidad. En conclusión, aunque la mejoría se vio en la fase oral de disfagia, en general los sujetos con Parkinson sometidos a STNDBS pueden percibir mejoría significativa en el efecto discapacitante de disfagia post-procedimiento, a pesar de la falta de mejoría objetiva en función de deglución y reportes de FSS. En resumen, DHI provee la oportunidad para que los clínicos aprendan acerca de las perspectivas del paciente sobre el impacto del tratamiento sobre su calidad de vida. Hay múltiples usos de DHI, como se demuestra en los ejemplos anteriores, y el uso de DHI en resultados, medidas reportadas por pacientes en general, aumenta la capacidad de los cuidadores de salud para el cuidado del paciente total y pueden contribuir a modificaciones en los tratamientos. Estas son las referencias para los dos estudios. Muchas gracias por su atención y con gusto responderé preguntas. Okay. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Gracias, doctora Alice Silverglade. Me gustó mucho su presentación. Y tenemos algunas preguntas ahorita. Y tenemos tiempo para más, si quieren mandarlas. Cuando realizas DHI, ¿cuál fue la norma de oro para comparar como calidad de vida, instrumento de calidad de vida? Cuando desarrollamos DHI, sí. La norma de oro era el estudio de deglución videofluorográfica. Así que para obtener validez clínica, que esa era la norma de oro, para asegurar que categorizamos las estadísticas para leve, moderada y severa basado en la estudio de deglución videofluorográfica, los resultados que sostenían esos pacientes, ya sea leve, moderado o severa deglución. La importancia de DHI era analizar el paciente total y realmente empezar a identificar autorreportes de problemas en una forma confiable, estandarizada. No solamente, pues, siento que tengo problemas de deglución, sino para objetivizar lo que oímos subjetivamente en los pacientes, de modo que podamos realmente cuantificar y usar medidas cuantificativas para saber que estamos mejorando con nuestra terapia. ¿Estamos haciendo una diferencia o no? Gracias. No siempre, pero a veces tenemos pacientes que se quejan de disfagia
y no tienen nada. Refieren cómo puede ayudarnos DHI a diferenciar a estos pacientes de disfagia, realmente o no realmente. Muy buena pregunta, gracias por esa pregunta. Yo experimento eso también. Y sabes que realmente se trata de analizar sus respuestas. ¿Cuál escala están batallando más? ¿Es emocional más que físico? Y luego pudiera requerir un poco de interrogación más profunda acerca de su estilo de vida. Pudiera involucrar, referirlos a nuestros colegas en psicología. Pudiera ser algo, si le mostramos al paciente su estudio de deglución, BFSS, y analizamos cada componente y si es completamente normal, pero como quiera dicen, vaya, sigo sintiendo algo que se me atora. Entonces pudiéramos referirlos a un gastroenterólogo, quizá, y dando eso, quizá tienen un estenosis esofágico que no evaluamos de videofluorografía, quizá requiere de esofagografía. Así que te puede orientar en cuanto a dónde conducir al paciente. La solución se ve normal en videofluoro y DHI es normal, entonces no hay necesidad de hacer nada. Pero si PSS es anormal o es normal, DHI es anormal, así que tenemos que empezar a interrogar de aquí a dónde vamos. Quizá no sea problema orofaringio realmente, quizá les da pena comer en público porque no pueden terminar una comida porque se atora el alimento en el esófago. Hay muchas opciones. ¿A dónde ir después de eso? Muchas gracias. Y por la traducción a otros idiomas, ¿han encontrado diferencias en las subescalas, las diferentes subescalas, o son equivalentes a la investigación tuya? Es muy buena pregunta y honestamente no he analizado eso muy de cerca. No he analizado si son exactas los números o son exactamente iguales que las nuestras. Deben serlo. Y si me das un correo electrónico, si me mandas un correo electrónico, yo investigaré eso más a fondo para darte una respuesta por correo electrónico. Muy bien, ya tenemos su correo electrónico. Si pudieran mandar ese correo, esa pregunta por correo, yo lo investigaré. Hay diferencias. Si vemos el estudio que intentó dar con un valor de corte, el estudio Sobul, que determinó el punto de corte normal para disfagia contra no disfagia, el 2.94, sí hubo diferencias en esas categorías, pero yo investigaré eso y lo contestaré si me mandan esa pregunta por correo electrónico. Y tenemos un participante de México que en el 2019 buscaron la traducción sobre validez y confiabilidad de PHI o DHI y no pudieron ser aceptados por la revista. Yo quiero oír tu opinión, pero para este participante, como científico también, yo sugeriría analizar los datos para ver si es un trabajo con análisis bien hecho, gráficas bien hechas, como presentó los resultados la doctora Alice en una revista y luego intenta de nuevo. Quiero escuchar los comentarios de la doctora Alice para este médico o para estos participantes. Yo sugeriría analizar
los comentarios de los que revisaron el artículo. Yo sugeriría tratar de publicarlo en la revista Disfagia. No sé si los investigadores hayan intentado publicarlo en la revista Disfagia, pero ahí es donde yo he visto las otras versiones traducidas. Así que eso sería una buena revista a la que se podrían dirigir. Yo revisaría los comentarios del que revisó y seguiría intentando, definitivamente. Es posible que no haya habido suficientes sujetos o asegurar que haya confiabilidad de prueba y reexamen. A veces la confiabilidad de prueba y reexamen no son confiables y eso siempre se tiene que hacer. Si no han hecho prueba y confiabilidad de nuevo examen, hay que volver y hacer eso. Quizá quieran analizar la videofluoroscopía, los resultados comparados con los resultados de HI para tener mejor validez clínica. No sé por qué no haya sido aceptado, así que estoy pensando en posibles razones por las que pudieran no haberlo aceptado. Pero yo analizaría más de cerca qué es lo que querían los revisores para ver si es posible entonces revisarlo y regresar. Yo intentaría, es algo muy importante que deben tener. Y sería muy importante contar con una versión en español del DHI. Be happy to Y answer con any- gusto contestaría cualquier pregunta también. Si quisieran mandar por correo electrónico cualquier pregunta específica sobre por qué no fue aceptado, con gusto yo ayudaría a alguien con ese proceso. Muchas gracias. Tenemos otra sugerencia. Un participante de Cuba pregunta dónde puede encontrar las otras versiones de HI traducido. No sé si ella tenga alguna restricción para buscar estas versiones. Si puede encontrar una biblioteca en su hospital, si hay una biblioteca médica, todas las traducciones que yo he visto han estado en la revista Disfagia. Entonces, lo que yo haría sería ir a Google Scholar just type in, y escribir you know, translations of the dysphagia handbook. traducciones del índice de discapacidad por disfagia. Así que ir a Google Scholar y escribir índice de discapacidad por disfagia. Eso les dará algunas de las versiones traducidas. Pero si tienes acceso a la revista Disfagia, eso es la mejor manera de buscar, porque todas han estado en esa revista. Estoy seguro que están disponibles en línea. Debe ser un proceso gratuito. Hay que buscar en Google Scholar. Gracias, doctora. Otro participante pregunta si un paciente tiene disfagia y está mejorando un poco, pero si no es capaz de comer en público, si tratas a algún paciente con tratamiento psicológico, por ejemplo, con otros profesionales simultáneamente. Sí, yo creo en colaboración interdisciplinario y a veces hay problemas emocionales coexistentes con la disfagia, especialmente si alguien ha tenido un episodio de disfagia que era intimidante, si se ahogaban niños o adultos, y esto está estandarizado solo para adultos, pero pudiera haber temor a la deglución. Y de hecho ha habido algo de investigación sobre eso, así que creo que tienen que desensibilizar en una sesión de terapia, descubrir qué es lo que le da miedo a la persona deglutir. Si es un alimento específico y luego gradualmente ir introduciendo eso a la sesión de terapia con el clínico, donde hay un profesional presente y que el paciente traiga ese alimento al consultorio
y luego quizá encontrar un rincón muy silencioso de un restaurante y probar eso. Así que hay papeles, quizá lo prueban en el consultorio, luego en casa con un miembro de la familia, luego quizás salen al público. Así que gradualmente elevamos la jerarquía de nivel de comodidad de comer. Bien, muchas gracias por esa respuesta. Doctora Alicia Silberglade, muchas gracias por su tiempo acompañándonos en este webinario, este congreso. Muchas gracias por su experiencia en este tema. Con todo gusto, muchas gracias por invitarme. Aprecio mucho eso, ha sido un honor. ¿Quieres dar un mensaje final a los oyentes? Yo solo diría que si tienen cualquier pregunta que se les ocurra, sientan libertad de comunicarse conmigo. Mi correo electrónico estaba al final de la presentación y con gusto contestaré cualquier pregunta. Y muchas gracias por su atención y por su interés. Muchas gracias, doctora Alice. Tengo algunos anuncios para los participantes. La próxima semana vamos a compartir cómo pueden acompañarnos en la versión a demanda. La próxima semana lo recibirán a través del correo electrónico, esta noticia. Y ahora tenemos un receso para tomar alimentos, comida o cena, no sé en qué horario estén en este webinario, y regresamos a las 4 de la tarde. ¿Es usted un profesional de la salud enfocado a la atención del habla y el lenguaje? ¿Está cansado de hacer intervenciones con pocos o ningún resultado clínico? Si usted es un profesional que trata